Bueno, nos juntamos nuevamente para poder mantener un diálogo argumentado sobre un tema complejo y controvertido, ¿no? Como es el tema de la evaluación de los aprendizajes. Y yo digo, cuando hablamos de la evaluación de los aprendizajes, es muy bueno hacerlo centrado en los estudiantes. Por ello quiero compartirles algunas notas para abrir el desafío, para abrir la discusión en el marco de una buena escuela. Y encontré una frase que me pareció como muy significativa al venir a México para representar un poco a veces qué nos pasa con la evaluación, que le enunció Daniel Pennack en uno de sus libros, como es el libro Mal de Escuela, y que dice: estadísticamente todo se explica, pero personalmente todo se complica. Esta frase me lleva a pensar que estadísticamente es fácil decir que el 30% de los chicos reprueba, pero cuando uno mira el rostro de cada uno de estos chicos que está reprobando sus distintos saberes, me lleva a pensar a la evaluación de otra manera, en tratar de recuperar este sentido de la evaluación como que nos desafía permanentemente a la mejora. Es por ello que también pensé en una frase que nos pudiera diagnosticar un poco qué nos pasa en la escuela hoy, y recuperando algunas ideas encontré la siguiente que dice: la escuela, de formas modernas e incertidumbres posmoderna, enseña contenidos del siglo XIX con profesores y maestros del siglo XX a niños, adolescentes y jóvenes del siglo XXI. Esta frase nos pone en tensión a quienes enseñamos, con quienes aprenden y a su vez con el vínculo que generan con el conocimiento. Y yo diría que importante a este pensamiento que enunció Pozo y Romero poder ponerlo en diálogo con el contexto. Y en este sentido pongo una viñeta muy interesante, conocida por muchos, de Tonucci, que nos lleva a pensar qué pasa con esa escuela, que hoy yo diría que puro como se lo ve en la imagen no está, pero hay algunas cuestiones que todavía siguen ocurriendo en torno a la evaluación de los aprendizajes. Es por ello que los invito a que hagamos una comprensión que no sea solo inteligente de la situación, sino fundamentalmente sensible, porque no nos olvidemos que nuestra tarea está en habilitar los mejores futuros para nuestros alumnos. Pero también creo que es importante asumir un compromiso, y un compromiso ético con esta tarea que nos convoca, que no es solo pasar por el aula, sino comprometernos con el aula para que realmente se genere transformación. Y por último, invitarlos a hacer una construcción que yo diría no solo eficaz, sino eficiente, pertinente y relevante en torno a la evaluación en las prácticas educativas. Por eso creo que hoy estamos ante un dilema. ¿Hacemos más de lo mismo o nos vamos hacia un cambio de paradigma? Por eso creo que el contexto pasa a ser clave y es necesario redefinir el triángulo didáctico que todos conocemos, porque enseñar, aprender y conocer hoy en estos tiempos, en los respectivos contextos, ha cambiado a como estábamos acostumbrados. Por eso creo que hace falta redefinir estos pilares. Y cuando uno quiere redefinir estos pilares, comenzamos a ver cómo aparecen el paradigma clásico que toma en una punta de esta tensión y en la otra punta el paradigma de las sociedades del conocimiento. Y aquí vemos cómo estamos intentando pasar desde un conocimiento académico a un conocimiento en la acción, donde vincula aprendizajes con competencias y capacidades, de un aprendizaje pasivo al aprendizaje constructivo, de la enseñanza como transmisión a la organización de experiencias de aprendizaje y de un contexto ignorado a un contexto que comienza a tomar sentido en situación. Pero esto nos lleva también a pensar en esto de cómo pasamos más de lo mismo a un cambio de paradigma y en ese sentido creo que tenemos que pasar de un pensamiento lógico a un pensamiento complejo, del estímulo-respuesta a una mecánica más centrada en lo sociocognitivo, de la transmisión a la gestión del conocimiento y de un contexto ignorado a un contexto situado en estas sociedades del conocimiento. Por eso el eje de discusión cuando hablamos de evaluación es el currículum como aquella tentativa por el cual se comunican los rasgos esenciales de una práctica educativa para que ésta permanezca abierta al escrutinio crítico de nuestras prácticas, como dice Stenhouse. Por ello, el desafío mexicano creo que está en pasar desde un currículum de contenidos a un currículum centrado en el desarrollo de competencias.
Y este currículum que, como sostengo, debe ser catalizador de la realidad, no puede dejar de preguntarse acerca de los sujetos, acerca de los participantes, y en torno a ello, cómo podemos atender la diversidad social, cultural y económica de la población escolar hoy. Preguntarnos acerca de los saberes, qué es lo que la escuela no puede dejar de enseñar hoy para que los estudiantes puedan comunicarse, trabajar y participar en la sociedad. Trabajar acerca de las estrategias, es decir, los cómo podemos desarrollar ciertas o cuáles cuestiones para que nuestros alumnos aprendan a partir de nuestras propias enseñanzas. Y por último, abordar el tema de la evaluación. Y digo por último porque siempre pareciera ser que es un tema que nos invita al final. Por ello, y haciendo un breve pantallazo acerca de cada una de estas preguntas, creo que es muy importante abandonar el paradigma del déficit para pasar a ver el paradigma de la potencia, ver en los sujetos del aprendizaje como toda aquella persona que tiene capacidad para poder aprender, y no verle solamente y evaluarlo para marcarle las dificultades, sino también para marcarle sus éxitos. Por otro lado, ver que en nuestras clases nos encontramos con muchos alumnos, pero que esos alumnos son diversos, y por eso Paz nos dice, en una clase hay personas muy diferentes, cada una con su propia vida, sus diversas capacidades, su forma de estar, de integrarse a la dinámica del aprendizaje. Están también las influencias del ambiente social y de la propia institución. Están los programas oficiales y el propio profesor. El docente también ha de abordar tareas tan distintas como impartir información y explicarla, atender el trabajo de cada uno de los estudiantes, juzgar su actividad y proporcionarles feedback, atender al grupo como tal y sintonizar emocionalmente con los distintos estados de las personas o sucesos de las clases, distribuir y operar con materiales y recursos. Cada decisión que se tome ha de ser congruente con este estado general de las cosas. Creo que la invitación a pensar en los sujetos es clave, pero simultáneamente en una institución educativa y pensando en el currículum, no escapa cuando uno enseña a trabajar cuestiones vinculadas con los saberes. Saberes que no escapan a los contenidos, a los aprendizajes, a las capacidades, a las competencias. Y por ello, en esto de preguntarnos qué es lo que la escuela no puede estar negociando y poniendo prioridad en este tiempo, sin abandonar aquellas otras cuestiones que uno puede considerar colaterales, diríamos que hoy la escuela tiene que enseñar a resolver problemas, a comprender y a producir textos orales y escritos, a trabajar en colaboración, a comprender e interpretar la realidad social y natural empleando conceptos, teorías y modelos, y a posibilitar el ejercicio del pensamiento crítico y creativo. Pero aparte de tener en cuenta a los sujetos, los saberes, es muy importante poner en tensión las estrategias, no siempre reproductoras ni siempre productoras, sino también transformadoras. Esto implica no siempre hacer que nuestros alumnos repitan de la misma manera que nosotros hemos enseñado ciertos saberes, sino permitirle poner en tensión con sus propias prácticas y también, ¿por qué no?, que transformen el conocimiento a partir de la gestión de la información en un conocimiento que sea útil, relevante, sea significativo y pertinente. Esto implica un cambio de paradigma donde tenemos que ir abandonando, o mejor dicho, primero tratando de abandonar aquellas cuestiones que están centradas mucho en la disciplina, con esas clases muy expositivas, con temáticas muy largas y al estudio individual, y que la única forma de evaluar es el examen, para dar lugar a un aprendizaje más guiado, al trabajo en equipo, a trabajo que no sea solamente disciplinar, sino multidisciplinar, un profesor que se compromete no solo, sino en equipo, y hay una evaluación que es continua. En este sentido, este nuevo paradigma nos invita a poner el acento en las competencias y los resultados del aprendizaje, a una enseñanza que esté centrada en el estudiante, al desarrollo de metodologías activas, a contenidos que estén vinculados con la realidad y a usar la evaluación como retroalimentación, teniendo en cuenta qué se sabe y no siempre tratando de mirar lo que el otro no sabe. Y así llegamos a la evaluación no solamente del aprendizaje, sino también de la enseñanza. Y Graciela Frigerio nos invita a pensar cuando dice: ciertos temas son históricamente conocidos por la preocupación que generan en los actores de la escena pedagógica y su impacto en las prácticas institucionales y escolares. Yo diría que uno de estos temas es la evaluación. Y a veces
Su enunciación recuerda la figura de los viejos tabúes. Sin embargo, otras miradas son posibles, otras posiciones, otras interacciones. Yo creo que con respecto a la evaluación, mucho se ha dicho y se dice. Creo que lo interesante es ponerla en el escenario, desnaturalizarla y a partir de ahí poder construir procesos de mejora. Por ello quiero compartirles un diálogo entre algunos docentes de una sala de profesores allá en una época donde se finalizaba el ciclo lectivo, que lo ha sintetizado muy bien Elola y Toranzo. El diálogo dice: ¿y si no existieran las evaluaciones?, pregunta una profesora de lenguas mientras se deja caer en la silla. ¿Cómo cambiaría todo? ¿Nos dedicaríamos solo a enseñar, que de hecho es lo nuestro, no les parece? ¿Podríamos emplear el tiempo en otras cosas? Porque siempre nos falta tiempo, al menos a mí, responde un profesor. Es cierto, si no fuera por la cantidad de pruebas y observaciones que hacemos, podríamos desarrollar más los contenidos y no tendríamos la sensación de ir siempre contrarreloj. Además, no sé ustedes, pero yo después de la primera etapa ya sé cómo terminan el curso mis alumnos, comenta otro docente. Estoy de acuerdo, tanto control resulta exasperante, pero suprimir las evaluaciones es soñar. No sé qué decirles, depende mucho de cómo se organice uno la tarea. La evaluación podría servirnos mucho a nuestros profesores. ¿Por qué? Y es cortada. Nos leímos mucho sobre el tema, pero al asunto es complicado. Hace tiempo que hablamos y no encontramos una solución que nos convenza a todos en todas las ideas. Yo creo que este diálogo deja entrever las posturas ancladas en un paradigma tradicional de la evaluación, como también nos abre la ventana a otro tipo de perspectivas, a otra idea de que no siempre debemos vivir evaluando, sino también podemos darle un tiempo para pensar y darle un tiempo a la enseñanza, siendo la evaluación uno de los componentes de ese proceso. Por eso creo que la evaluación en el ámbito didáctico no solo es un elemento integrante del diseño curricular, sino que es también una ocasión más de aprendizaje para el profesor y para el alumno. Justifica, regula y avala, según cada caso, el contenido, el proceso y los participantes del quehacer didáctico. Por ello, creo que es muy importante preguntarnos para qué hay que enseñar, los objetivos, los contenidos, que se seleccionan a partir de una secuenciación. Nos preguntamos cuándo enseñar, cómo enseñar, distintas actividades a partir de distintas metodologías, para interrogarnos acerca de qué, cómo y cuándo evaluar en el marco de un sistema de enseñanza. Es por ello que podríamos definir, inspirados en Tejada, a la evaluación como ese proceso sistemático de recopilar información de manera diversa del acto educativo con el propósito de organizarla y derivar inferencias a los fines de mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Es por ello que, más que compartirle una serie de recomendaciones en torno a la evaluación, me he atrevido a recuperar de Nidia Elola algunas de las preguntas para invitarlos a ustedes y yo poder reflexionar sobre algunas cuestiones que hacen a la evaluación un tema controvertido y un tema complejo. Es por ello que primero los invito a que nos preguntemos: ¿es necesario que el proceso de evaluación genere documentos? ¿Solo las pruebas escritas lo generan? Y yo diría que es necesario generar documentos, no en exceso, a los fines de poder sistematizar el proceso y que cuando uno tenga que evaluar, tenga que emitir ese juicio de valor, no tenga que apelar al recuerdo, sino que tenga evidencias a la mano para poder avanzar. Y sí diría que no es conveniente siempre apelar a las pruebas escritas, sino que también ver que en los cuadernos de clase, en los videos que se firman en la escuela, en las distintas observaciones, en los distintos trabajos que los alumnos van realizando, también es posible evaluar. Otra pregunta nos invita a interrogarnos acerca de lo que el estudiante aprende. ¿Es más importante que la calificación que obtiene? Yo diría que acá entramos en un falso dilema, ¿no? Porque esta pregunta nos llevaría a decir ¿cómo mido el aprendizaje o cómo lo valoro al aprendizaje si no es a partir de una calificación? Y bueno, así es. Creo que es importante en ver a la educación como una práctica institucional y
en esta mirada que es necesario calificar. Y en esto de calificar, tener algunos cuidados, ¿no? Porque no siempre la evaluación traduce lo más fiel posible los resultados, como así también tiene consecuencias sobre la promoción. Cuando uno quiere evaluar, pone en tensión algunas cuestiones y va marcando futuro. Y la otra incidencia es que también marca la autoimagen del alumno, es decir, aquel alumno que permanentemente se le están marcando los errores y no las potencias, posiblemente sea una persona que se ve como que no puede, un sujeto que no va a poder insertarse socialmente porque él no puede, como así aquel alumno que uno contribuye a que se puede ir revisando sus prácticas y así poder mejorar. Yo creo que la calificación es algo conflictivo, pero que debe acompañar los procesos de evaluación. La otra pregunta está vinculada a si podrían existir evaluaciones sin calificaciones y promoción sin calificación y calificación sin evaluación. Yo diría que es posible que existan evaluaciones sin calificación. Claro que sí. A veces cuando uno hace la descripción que vivió un determinado alumno en un determinado proceso, estamos emitiendo un juicio de valor que no es blanco, ni negro, ni bueno, ni malo, sino que estamos describiendo una situación que da cuenta cuánto avanzó el alumno o cuánto ese alumno tiene que plantearse mejoras para poder seguir avanzando. También es importante ver que hoy existe promoción sin calificación. A veces en algunos ciclos escolares, en algunos países, se ha dispuesto que los alumnos promocionen automáticamente y recién ven su promoción al tercer grado. Es decir, en el primer ciclo, los alumnos de primero a segundo pasan por promoción automática, ahí no media una calificación, sino que se le dice al alumno pase a segundo grado, como de segundo pasan a tercero, y recién en tercer año se califica y se le permite al alumno la promoción de sus aprendizajes. Pero creo que no es posible que haya calificación sin evaluación, porque si no esto sería contradictorio. Yo digo que cuando uno evalúa, particularmente califica, pero cuando esa calificación surge de un proceso de reflexión y de interpretación, ahí es mucho más válido. Por eso, cuando uno califica, está particularmente evaluando, está interpretando, está analizando ciertas evidencias. Y así seguimos con otras preguntas. ¿Es posible la objetividad en las calificaciones? ¿Es deseable? Yo sería muy mentiroso si le dijera a ustedes que cuando uno evalúa somos siempre objetivos.